Recorriendo la Biblia junto a la tía Dani y a Juan Pepito. Hola niños, ¿cómo están ustedes? Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes en este nuevo capítulo. ¿Cómo está usted, tía Daniela? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, bien también, gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, vamos a cantar como siempre empezamos alabando al Señor con una canción que nos va a hablar acerca de lo que hizo Jesús, porque también nos vamos a acordar de algo que hizo Jesús en la cruz y también de alguien que pasó por una prueba muy grande. Qué interesante. ¿Y cuál va a ser la canción, tía Daniela? Sí, vamos a cantar Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Ya pues, cantémosla. 1, 2, 3. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció cuando Él resucitó. El enemigo ya vencido está. Amén. Sí, qué linda canción porque nos habla acerca de lo que hizo Jesús por nosotros. Así es. Y empezando con nuestra lección del día de hoy, quisiera saber si te acuerdas de qué hablamos la semana pasada, Juan Pepito. ¿De Noé? No. Sí me acuerdo, hablamos de Lot. Del Lot, porque que Dios había mandado unos ángeles a advertirle a Lot y su familia porque iba a destruir estas dos ciudades que eran muy pecadoras, Sodoma y Gomorra. Muy bien. ¿Sí o no, tía Daniela? Muy bien. Y acá vemos, ¿cierto? La destrucción. Verdad. Ahí vemos cómo la estaba destruyendo Dios con fuego del cielo y ahí estaban escapando Lot y su familia. Y ahí me hizo acordar también que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿En una qué? Una estatua, perdón, me equivoqué. Sí, una estatua de sal. Sí. Muy bien. Y también clases atrás y la semana pasada igual enfatizamos que Dios seguía dándole a conocer la promesa a Abraham. ¿Y qué promesa era? ¿Verdad que le había dicho que iba a tener una descendencia muy grande? Así es, efectivamente, de la descendencia grande. Pero hasta este punto de la historia no hemos visto que Abraham tenga hijos. ¿Verdad? ¿Y cómo se iba a cumplir esa promesa si Abraham no tenía hijos? Exacto, debería por lo menos tener un hijo. Exacto. Y vemos en la historia, unos capítulos antes del capítulo que vamos a ver el día de hoy, que Sara, la esposa de Abraham, con ganas de ayudar entre comillas a Dios, propuso una idea a Abraham, que era que Abraham tuviera un hijo con la sierva de Sara, que se llamaba Agar. ¿En serio? Sabemos que eso no fue voluntad de Dios. No, claro. Producto de todo lo que pasó después. Vemos en la Biblia que dice que Agar menospreciaba a su ama, a Sara. Probablemente tuvieron ahí varios problemas producto de eso. Por eso Agar e Ismael, el hijo que nació de Agar, tuvieron que irse de ese lugar. Gracias a Dios vemos la historia que aún así Dios cuidó también de Ismael y de Agar. Claro, porque sí, Sara se quiso adelantar a la voluntad de Dios y después seguramente Agar se burlaba de ella porque ella sí tenía hijos y Sara no. Exacto, y a veces nos pasa eso, que queremos ayudar a Dios a quizás adelantar algunas cosas que queremos o algunas peticiones y eso sabemos que no es correcto porque los tiempos de Dios
son los correctos. Sí, es verdad, tía Daniela. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no esperamos la respuesta de Dios a la oración y queremos ayudarle, entre comillas? Exacto. Es verdad. La voluntad de Dios era que naciera un hijo entre Sara y Abraham, entre Abraham y Sara. Claro. Esa era la voluntad del Señor. Y había un problema en esto, o sea, un problema humano, que quizás también fue por eso que Sara quiso ayudar a Dios. Era que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Eran muy viejitos. Abraham y Sara, 100 años y 90. Claro, con razón. Entonces era muy difícil a la vista humana de tener hijos. Pero sabemos que nada hay imposible para Dios. Así es. Y que en la voluntad de Dios era que Abraham tuviera una gran descendencia y Dios le dio la posibilidad a Sara de ser mamá. Y concibió a un hijo y le puso su nombre Isaac. ¿En serio, tía Daniela? A los 90 años fue mamá Sara. Uy, Exacto. eso sí que es un milagro de Dios. Así es cierto. Incluso Sara se rió cuando escuchó que iba a ser mamá. Me Pero sabemos imagino. que Dios cumplió su promesa. Así es. Y después vemos la historia que Isaac ya no era un bebé, sino que creció Isaac. Y cuando crece Isaac, Dios le da a Abraham una gran prueba. Le dice a Abraham, yo necesito que tú sacrifiques a tu hijo. Yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo. Yo quiero que tú, ¿qué? Sacrifiques a tu hijo. Sacrifique al hijo. Uy, qué dura prueba le estaba poniendo Dios a Abraham. Eso debía ser. Sí. Sabemos que no era cruel Dios en hacer esto. Sabemos que nosotros quienes conocemos al Señor, que el Señor ya tenía preparado de antemano lo que iba a suceder, pero quiso hacerle esta prueba a Abraham para dar a conocer lo que había en su corazón. Quería ver que Abraham le creía a Dios y que le obedecía a Dios. Que Abraham sabía que antes de que Isaac fuera hijo de Abraham, que le pertenecía a Abraham, Isaac le pertenecía a Dios. Así es. Y eso era lo que quería probar. Y vemos en la historia, en Génesis 22, que Abraham lo hizo, ¿ya? Él, sin dudar, él alistó todas las cosas para ir al monte ahora a sacrificar a su hijo. Increíble, tía Daniela. O sea, que a pesar de que era una prueba muy grande, Abraham fue obediente a Dios. Exacto, aceptó lo que le pidió Dios. Pero sabemos que la Biblia en hebreo nos dice que Abraham probablemente pensaba pongámonos en la situación, quizás pasaban muchas cosas por su cabeza, pero dice la Biblia que él creía y tenía fe que incluso Dios podía levantar de los muertos a Isaac si llegase a sacrificarlo. Claro, él creía en Dios y se le había dado una promesa de que iba a tener una gran descendencia. Abraham sabía que de alguna u otra forma Dios iba a cumplir. Exacto. Qué interesante. Y cuando iban a hacer el sacrificio, a Isaac pregunta a su papá, le dice, papá, ¿y el cordero? Él sabía cómo se hacían los sacrificios. Abraham le contesta que Dios va a proveer, pero vemos en esto que ya se conocía el sistema, los hijos ya conocían el sistema de sacrificio, que ya lo hablamos en clases anteriores, ¿cierto? Que era Claro. sacrificar un corderito sin mancha para hacer remisión de pecados, para hacer perdón de pecados. Debía morir un animal inocente para limpiarnos de pecado. La sangre limpia de pecado. ¿Te acuerdas del versículo? Sí. Que sin remisión Sin derramamiento de Sin derramamiento de sangre sangre, no hay remisión de pecado. Y seguramente siempre. Isaac había visto a su padre Abraham hacer algún sacrificio, por eso ya sabía. Así es. Siempre se me enreda ese versículo. Sí, es pero muy enredado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado pecados. o perdón de pecado, O ¿cierto? perdón de pecados, ¿cierto? Ya conocía eso Isaac. Y vemos también que Abraham también sabía que Dios iba a proveer. Y ¿sabes qué? Al momento de que Abraham, cuando llega, prepara el altar, dice la Biblia, ata a su hijo y están así, mira. Uy, que tiene que haber sido terrible para Abraham, a pesar de que sabía que Dios podía proveer algo, pero imagínese lo que estaba sintiendo en ese momento, Claro. ahí casi matar a su hijo. Exacto, y lo ató, dice la Biblia, y ahí Isaac
estaba no podía salir, entonces estaba atado, no podía arrancar, Claro. solo Dios lo podía salvar. Y cuando Isaac estaba preparado para hacerlo, dice la Biblia que el ángel de Dios le dice, Abraham, Abraham, no lo hagas, porque yo ya conozco que tú temes a Dios. Ya Abraham había demostrado que temía y obedecía a Dios. Ya no Uy. era necesario sacrificar al hijo. Y sabemos que Dios no hubiera permitido que muriera Isaac. Claro. Qué felicidad tiene que haber sentido Abraham en ese momento, cuando estaba con el cuchillo ahí arriba a punto de matar a su hijo y que el ángel le haya dicho eso. Así es. Y cuando alzó los ojos, Abraham vio un carnero que estaba atrapado. Mira, ahí estaba el carnero. ¿Verdad? Estaba enredado ahí en sus cuernos, en ese arbusto. Así es. Y ahí sabemos que ese cordero fue enviado por Dios, estuvo ahí atrapado, porque la Biblia nos dice que ese cordero estaba atrapado de los cuernos. ¿Qué hubiera pasado si el carnero hubiera estado atrapado del cuerpo? Quiz- Probablemente, Quizá hubiera tenido alguna herida. exacto, se hubiera lastimado. Y sabemos que el requisito del sacrificio tiene que ser que sea perfecto, sin mancha. ¿Ya? Entonces por eso Dios vemos que preparó este carnero y estaba atrapado, de los cuernos. Interesante. Cómo Dios hasta se preocupó de esos detalles. Así es, ¿cierto? Dios proveyó de un sacrificio que fuera el sustituto de Isaac. ¿Que fuera el qué? El sustituto, ¿Y qué significa esa palabra, tía Daniela? el que reemplaza. En Ah. vez de morir Isaac, iba a morir este carnerito. Ah, iba a tomar el lugar de Isaac. Exacto, iba a tomar el lugar. Dios Sustituir. salvó a Isaac y mandó a este sustituto. Ah, qué interesante. Exacto. Y en este acto de obediencia que tuvo Abraham, Dios nuevamente recalcó su promesa de hacerlo padre de muchos, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Ujú. Y qué bueno fue Dios al proveer de este animalito que fuera sustituto de Isaac, ¿cierto? Sí, qué interesante. Y esto me hace acordar a lo que hizo Dios. Dios también envió a su único hijo acá a morir. Al igual que Abraham iba a mandar a su único hijo o iba a matar a su único hijo. Pero sabemos que si Isaac hubiera muerto, su sangre probablemente, o su sangre no hubiera limpiado a toda la humanidad, sino que tenía que morir alguien sin mancha, alguien perfecto, sin pecado. Y este carnerito me hace acordar a lo que hizo Cristo, porque Él fue el sustituto de mí y de ti, porque nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos estar en esa cruz como Cristo lo hizo. Pero dice que la Biblia que Él vino a morir por nuestros pecados. Por medio de Él, de su sangre, todos podemos alcanzar salvación. Ah, qué interesante, tía Daniela. O sea, podríamos decir que ha sido que así como el carnero tomó el lugar de Isaac, Exacto. Jesús tomó el lugar nuestro allá en la cruz. Así Mira, es. qué interesante. Así podemos ver ese ejemplo también de Jesús ahí en el episodio de Abraham e Isaac. Así es. Y su sangre sí limpia todo pecado. Así es. ¿ya? Porque su sangre y su muerte fue de alguien perfecto, sin pecado. ¿Y por qué? ¿O para qué, mejor dicho? Este versículo responde a esa pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, Juan 3:16. Sí, me acuerdo de ese Juan versículo que es 3:16. muy conocido. Cristo fue el sacrificio perfecto, ¿cierto? Ujú. Sin mancha. Gracias a su muerte, Él nos reconcilia con Dios nuevamente. Cristo murió por todos, pero solo somos salvos si creemos en Él. Claro, ahí el versículo es claro, para que todo aquel que en él cree. Exacto. Aquel que en Él cree va a tener vida eterna. Así es. Por eso tenemos que examinarnos, reconocer nuestra condición de pecadores. Si aún no reconocemos que somos pecadores, poder pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y creer en la obra que Él hizo en la cruz y que Dios lo resucitó de los muertos. Exacto, la Biblia es clara, es decir, que no es por nuestras obras. ¿Se acuerda que hablábamos en algún capítulo que no es por las obras o cómo nos portemos, sino que
cree en Él será salvo. Y este versículo es claro. Así es, y agradezcamos a Dios, ¿cierto? Que Sí. Él vino, que Jesucristo se hizo hombre y para morir por nuestros pecados. Así es, que es lindo el ejemplo de Abraham y de Isaac y cómo ese carnero tomó el lugar de Isaac también. Así es. Así que esa es la lección del día de hoy. No sabemos qué nos trae preparada la próxima lección, no vamos a adelantar nada para que también puedan estar con nosotros el próximo domingo. Claro, pero seguro es una lección muy interesante de la palabra de Dios como la ha sido la del día y de los otros capítulos anteriores. Así es. Así que nos despedimos, que tengan linda semana y cuídense y pórtense muy bien. Sí, chao niños, lean su Biblia, nos vemos, chao.